Si yo preguntara qué es autoestima, un alto porcentaje de los que me ven me daría una respuesta correcta. Pero si yo preguntara cómo está tu autoestima, ese alto porcentaje muy probablemente se vería seriamente disminuido, generando una desproporción entre los que saben autoestima y los que manejan bien su autoestima. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué hace que a pesar que sepas que es autoestima, no puedas llevarlo a la práctica y manejarte con una autoestima adecuada? Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos hablaremos sobre autoestima, qué es, cuántos tipos hay, qué características tiene y lo más importante, cómo mejorarla para que contribuya en nuestro proceso de desarrollo personal. Quédate conmigo. Seguramente los que respondieron a mi pregunta inicial de qué es autoestima hayan apelado a la clásica definición de autoestima es valorarse a sí mismo, lo cual es correcto y significaría un punto a tu favor en tu proceso de crecimiento personal. Sin embargo, también sería importante tomar en cuenta el análisis de esta definición para entender por qué algunos saben qué es autoestima y sin embargo no manejan adecuadamente su autoestima. Cuando yo tengo oportunidad de trabajar en talleres o conferencias este tema, hago la misma pregunta y obtengo respuestas similares. Es quererse a sí mismo, es valorarse a sí mismo. Pero luego seguimos hablando sobre el tema y pregunto, ¿y quiénes de los que saben que es autoestima consideran que su autoestima está bien? No todos los que dijeron que saben responden afirmativamente. Y luego pregunto, ¿y por qué? Y obtengo respuestas como, yo me valoro, pero me falta lograr mis metas. O yo me valoro, pero cometo errores. O yo me valoro, pero estoy en constante mejora. O yo me valoro, pero no soy perfecto. Y entonces, este tipo de respuestas me han llevado a entender que la gente, la mayoría de personas, han agregado un complemento a la definición de autoestima es valorarse a sí mismo. Complemento que se ha hecho implícito, pero que influye significativamente en cómo ven la autoestima y cómo se valoran su propia autoestima. Pareciera que la gente se dice, en función a las respuestas que obtengo, autoestima es valorarse a sí mismo en función a las metas que logro. Y entonces, más metas logro, más autoestima tengo. Y a la inversa, menos metas logro, menos me valoro. O, en otros casos, autoestima es valorarse a sí mismo en función a si cometo o no cometo errores. Y entonces, si cometo errores, mi valor es menos. O autoestima es valorarse a sí mismo en función al grado de perfección. Y entonces, cuanto más imperfecto me veo, menos me valoro. Y me doy cuenta que estos condicionamientos son erróneos. Que las personas han entendido que autoestima es valorarse a sí mismo en función a lo que hago. Metas, errores, nivel de perfección. Y esto es un total error que el día de hoy debes romper. Autoestima no tiene que ver con valorarte por lo que haces. Autoestima tiene que ver con valorarte por lo que eres. Y entonces, el complemento adecuado, si queremos darle un complemento, lo cual considero válido e importante, es que te digas a ti mismo y que entiendas que autoestima es valorarse a sí mismo en función a tu condición de ser humano. Y entonces me preguntarías, ¿y qué implica ser humano? Y esta respuesta tal vez nos lleve a un debate de horas, de un análisis filosófico al respecto. Debate que no vamos a hacer, pero sí quedarnos con 3 aspectos básicos que creo que todas las definiciones sobre ser humano coinciden. Un ser humano es un ser vivo, un ser humano es un ser racional
un ser humano es un ser imperfecto. Eso quiere decir que tu condición de ser humano básicamente reúne estas tres características. Eres un ser vivo, eres un ser racional, eres un ser imperfecto, eres ser humano. No tienes más. El ser humano no involucra metas, no involucra nivel de perfección, no involucra logros, no involucra bienes. No importa lo que haces. Para cumplir con la condición de ser un ser humano, solo tienes que existir. Tú, yo y todos tuvimos condición de ser humano con el solo tener vida. Eso significa que yo valgo en tanto existo. Yo no valgo por lo que hago, yo valgo por lo que soy. Soy único, como yo no hay, con las virtudes y los defectos que se me quiera reconocer porque soy imperfecto. Y en esa imperfección siempre va a haber esta dicotomía, éxitos, fracasos, alegrías, tristezas, logros y pérdidas. Siempre en esa dicotomía existencial del ser humano es inherente a su condición. Entonces cuando tú dices yo me valoro pero cometo errores, pero me falta lograr mis metas, pero cuando tú dices yo me valoro y apelas a tu condición de ser humano, de equivocarte, de ser imperfecto, entonces estás haciendo una redundancia. Yo me valoro pero no soy perfecto. Pero claro, no eres perfecto porque eres un ser humano. Yo me valoro pero me equivoco. Te equivocas porque eres un ser humano. Es tácito que el hecho de equivocarte, cometer errores, de faltarte metas, es condición humana. Eso no lo tienes que decir. Eso no afecta a tu valor. No vales más ni vales menos por equivocarte. Tú vales porque eres un ser vivo, racional e imperfecto, como ya lo dijimos. Y esto, por favor, es una idea central con la que tienes que quedarte y reestructurar tus esquemas cognitivos. Tú no vales por lo que haces. Tú vales por tu esencia, por tu naturaleza de ser un ser humano. Lo segundo que tienes que entender en tu proceso de conocer adecuadamente la autoestima es que cuando queremos clasificarla apuntando a cómo debe ser nuestra buena autoestima, tenemos que entender que hay dos tipos. Dos tipos, pero tres formas de manifestaciones. ¿Cómo es esto? Te lo explico. El primer tipo de autoestima es la autoestima ideal, la autoestima esperada, a la que todos esperamos llegar, la alta autoestima o adecuada autoestima. Es aquella autoestima donde me reconozco como ser humano, reconozco mi valor, me siento único, no me comparo, me acepto, le doy permiso de equivocarme, entiendo que estoy en constante mejora, me acepto como soy, me conozco y me acepto. Pero del otro lado tenemos lo contrario, esa autoestima dañina, esa autoestima que nos limita, esa autoestima que nos trunca, llamada baja autoestima o autoestima inadecuada, pero que tiene dos formas de manifestarse. Una de ellas, la más conocida, la más obvia, es la persona que se siente menos, esa persona que se compara constantemente, esa persona que no se es suficiente para valorarse y necesita que lo valoren los demás, en opinión, en aprobación, en afecto, pero necesita a los demás para sentirse bien. Y entonces basta ver sus manifestaciones tanto de lenguaje como comunicación no verbal para darse cuenta que esta persona su autoestima está mal. Personas encorvadas, personas inseguras, tímidas, titubeantes, dudosas en dar su opinión, esperando aprobación constante, no sabiendo defender su punto de vista frente a los demás, condicionándose, son personas que tú dices, oye, esta persona tiene autoestima hasta el piso. Pero tenemos una segunda manifestación de esta baja autoestima, que es opuesta abismalmente a la primera. Son personas pecho alto, son personas que siempre tratan de resaltar, que quieren demostrar lo mucho que valen, que hacen alarde de sus logros materiales, académicos, etc. Son personas que, sin que le preguntes, constantemente están hablando de sí mismas. Personas que necesitan tu aprobación
para recién cuando tú le reconozcas, ellos van a entender que vale. No basta que ellos se lo digan. Tienes que decírselo, se lo tienen que decir los demás. Y entonces encontramos aquellas personas que se asumen roles que nadie les asigna. Personas que se asumen dirigir al grupo, personas que se asumen la responsabilidad de la relación, personas que sienten que son indispensables. Tienes personas que comentan a diestra y siniestra todo lo que han hecho en la vida. Y tú te das cuenta y caes que yo nunca te pregunté. Si entendemos la definición etimológica de autoestima, estamos hablando de dos términos, auto y estima. Estima, valorar, y auto, una experiencia hacia sí mismo. Cuando yo necesito que tú me digas cuánto valgo, te estoy involucrando. No solo basta mi opinión, me interesa la tuya. Y entonces no se cumple con la definición etimológica del término. Ya no es autoestima, es la estima de otros. ¿Sí? Entonces, cuidado. Si es que yo tengo esas manifestaciones o veo que otras personas las tienen, cuidado con confundir la alta autoestima con la falsa baja autoestima. Una vez que has aprendido qué es autoestima, cuántos tipos existen y cuáles son sus manifestaciones y características en cada caso, lo que sigue ahora es emprender el camino de la mejora de tu autoestima. Antes de orientarte en qué debes hacer, te voy a prevenir en lo que no debes hacer. Muchas veces he tenido oportunidad de ver algunos ejercicios que a mi parecer son equivocados si se pretende mejorar la autoestima de las personas. Un ejemplo es el siguiente. A ver, Vicente, ponte en el centro, todos alrededor de Vicente. A ver, díganle las cosas buenas de Vicente. Vicente, eres importante, Vicente, eres único, Vicente, eres sociable, Vicente, eres confiable. Y entonces ya están mejorando la autoestima de Vicente, diciéndole cosas buenas. Me pregunto, ¿en la autoestima te lo tienen que decir o te lo tienes que decir tú mismo? Porque ustedes me pueden decir todo lo que quieran, pero si no me la creo, por gusto. Y entonces no es tan productivo, no es tan eficiente involucrar a otras personas en mi proceso de mejora de mi autoestima. Todo lo que tenga que hacer tiene que ver conmigo, es autoestima. Ya lo dijimos antes. Es un proceso de la persona con la persona misma. Y entonces este tipo de ejercicios terminan siendo poco productivos, por decirlo menos. Una segunda forma se puede graficar de la siguiente manera. A ver, Vicente, ven, ponte a mi lado. Mírate al espejo, repite conmigo, yo valgo, yo soy importante, yo soy valioso. Así, mejora tu autoestima. La pregunta que cae por su propio peso sería, ¿basta que me mire al espejo y articule las palabras para mejorar mi autoestima? La respuesta es no. Yo puedo decir de manera mecánica y articular esas y palabras más bonitas, pero eso en nada va a ayudar a creer realmente que yo valgo, que soy único, que soy valioso. No solo lo tengo que decir, lo tengo que creer para luego sentirlo y luego aplicarlo. Entonces, no te engañes. No solo basta articular, como diría mi mamá, de la boca para afuera, las palabras si antes no las crees, no te convences que son ciertas. ¿Esto qué implica? Necesito evidencias, necesito bases, necesito fundamentos para creer lo que estoy diciendo. Me estás diciendo que yo valgo, necesito fundamentos para creer realmente que valgo. ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus evidencias? Necesito tener fundamentos. Y eso es lo que me va a llevar realmente a creérmela que yo valgo. De lo contrario, solo serían palabras que se las lleve el aire. Si tenemos claro que no basta que me digan que yo valgo, ni tampoco basta que yo solo lo diga de la boca para afuera, es importante que tenga claro que para mejorar mi autoestima me lo tengo que creer.
Para mejorar mi autoestima, tengo que asimilarlo, tengo que comprenderlo, tengo que pensarlo. Aquello que pienso sobre mí mismo se llama autoconcepto. Ampliando la definición, podríamos decir que el autoconcepto es el conjunto de rasgos y características que me atribuyo a mí mismo. Etimológicamente es auto, lo que pienso de mí mismo. Está ligado con el concepto de percepción. La percepción, como sabemos, es la interpretación que hacemos de la realidad. Entonces, si yo soy parte de la realidad, la interpretación que haga sobre mí mismo va a formar parte de mi autoconcepto. En este autoconcepto es muy importante tener ideas claras de lo que realmente yo soy y de lo que no soy, dado que va a influir significativamente en mi autoestima. Si yo pienso bien sobre mí, me siento bien. Si yo pienso mal sobre mí, me siento mal. Pero ¿qué implica ese pensar bien y ese pensar mal sobre mí mismo? Tener una percepción adecuada. Esta percepción adecuada debe estar ligada con el concepto de ser humano que ya definimos anteriormente. Pensar bien sobre mí mismo es definirme dentro de los límites de lo que implica un ser humano. Es definirme como un ser imperfecto, es definirme como un ser valioso, es definirme en función a lo que soy y no a lo que hago. Si entendemos la importancia de la percepción en la formación del autoconcepto y consecuentemente en la autoestima, es muy importante que prestemos atención a algunos errores de la percepción que puede afectar nuestro autoconcepto. Uno de ellos es confundir el ser con el hacer. Tengamos claro que estas son dos dimensiones muy diferentes. El ser vinculado con nuestra esencia, con nuestra naturaleza de ser humano, y el hacer vinculado con las conductas, con las cosas que hacemos en la interacción con nuestro medio. A veces confundimos aspectos y rasgos del hacer, como por ejemplo llegar tarde, y lo llevo a la dimensión ser y concluyo soy tardón. En la medida que tú lo lleves a la dimensión ser, esto implica un categorizarte como un ser tardón. No existen seres tardones. Existen seres que llegan tarde. Y en la medida que llegan tarde, pueden dejar de hacerlo. Un segundo error de percepción es pretender poner nuestras preferencias, nuestros deseos como obligaciones. En la medida que yo tenga claro que un deseo es un anhelo al que le voy a poner todas mis ganas, pero que existe una posibilidad de no lograrlo, eso va a ser un ente motivador y de no lograrlo no va a afectar mi valor como ser humano, porque sabía que había un margen de posibilidad de no lograrlo. Pero si yo tengo claro que una necesidad, por ejemplo, ser el primero del salón, se convierte en una obligación, eso va a implicar una presión que de no lograrlo va a mermar significativamente mi condición como ser humano y mi valor, cosa que es equivocada. Un tercer error de percepción es evaluar mis conductas y a partir de una de ellas pretender tener una visión a futuro y generalizar mi conclusión. Por ejemplo, pretender por un día que llegue tarde, en el ejemplo anterior, concluir siempre llegaré tarde. Ya lo vi, ya vi mi bolita mágica y esa es mi conclusión, es mi destino, lo cual no es cierto. Cuando evaluamos nuestro desempeño, lo único y lo máximo que podemos hacer es evaluarlo en el aquí y ahora. Mañana no sabemos. Un siguiente error es analizar mi autoconcepto quedándome solo con los aspectos negativos. Esto es típico cuando yo trabajo el tema de autoestima y les digo a los participantes, díganme 2 errores que tengan. Es clásico la reacción.
mira, no soy bueno en esto, no soy bueno en esto, y C, Y, Z, y A', C, B', y me dan todo el abecedario completo 3, 4 y hasta 5 veces, y les falta tiempo. Pero cuando les digo, ok, ahora quiero que me digan 2 virtudes. Menudo problema en que los meto. Virtudes. Cosas buenas. Y no tienen respuesta. Y entonces yo digo, si aceptamos la premisa que un ser humano es un ser imperfecto, se entiende entonces que imperfecto significa tantas cosas buenas como cosas malas. Y si cumples tener cosas negativas, desfavorables, debilidades, defectos o como lo quieras llamar, tienes entonces también por tu naturaleza de ser humano que cumplir lo otro. Imperfecto no significa defectuoso, significa tengo de uno y tengo de lo otro. Aprende a evaluarte de forma equitativa y no parcializada. Aprende a reconocerte tus errores, tus debilidades, ¿por qué no? Porque mediante eso vas a empezar a crecer y a mejorar. Pero también aprende a empoderarte de tus fortalezas, de tus habilidades, de tus talentos, teniendo un autoconcepto equilibrado entre ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Es justo, sé justo contigo mismo. Un siguiente error de percepción que afecta al autoconcepto es poner primero la opinión de los demás sobre la tuya. Frente a una situación, frente a una conducta, tienes una opinión sobre ti mismo. Pero luego, cuando hay una opinión de los demás, cercanos o lejanos a ti, y esta discrepa con tu propia opinión, no tienes ningún problema de dejar de lado de plano tu opinión y primar la opinión de los demás. Esto no es justo, esto no es correcto. Toma la opinión de los demás como una fuente de información y evalúala tomando en cuenta la tuya propia. Sopesa y toma a partir de un análisis objetivo la mejor, la más pertinente, la más válida. No des por hecho que lo que dicen los demás es cierto porque simplemente lo dicen los demás. Toma en cuenta tu propio punto de vista. Es el que te va a dar soporte ante la evaluación externa, tu propia evaluación interna. Un siguiente error de percepción es pensar que no vas a poder manejar las dificultades. Me es imposible, yo no puedo, no soy capaz, me cuesta mucho, yo no nací para esto, lo cual no es cierto. Si bien es cierto, somos seres que nos orientamos por el principio de placer y nos gusta estar bien, está demostrado que podemos vivir y afrontar las dificultades. Una cosa es que nos cueste mucho y otra muy diferente que no podamos. Y muchas veces en nuestro autoconcepto nos desvalorizamos cuando nos asumimos que no vamos a poder manejar ciertas situaciones difíciles. Eso no es cierto. Estimados amigos, hace un tiempo encontré una frase que me pareció muy aleccionadora y que luego la he compartido en mis redes sociales. Si es cierto eso de ver para creer, mírate al espejo y empieza a creer en ti mismo. Entiende y empieza a valorar la materia prima del proceso de desarrollo personal. Como ya te dijimos, esa materia prima eres tú.